Ay, bien oscuro. Ay, güey. Ya, güey. Ay. No, ya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a Esta drink, 'cause I historia think I'm es muy going all in. curiosa porque habla de los doxeos, el peligro del doxeo y de un montón de cosas que de verdad yo voy a hablar durante mucho tiempo y que yo mismo he explicado así como lo peligroso que pueden llegar a ser, pero esto llevado al nivel de la milésima, o sea, literalmente el nivel más bélico que pueden tener. Así que les voy a contar sobre esta historia, sobre el abogado Karazawa, cómo fue doxeado y un montón de mierda. Primero que todo, hay que decir que este caso no nace porque él fue el primer putero. Pasa lo siguiente. Había antes de 4chan, había otra red social en Japón que tenía otro nombre, que se llama Minidal. Acá está. Gente pasó a tener miedo de dejar cualquier rastro de nombre real en miedo al doxeo. Le tuvo que un país infierno. El tercer lo que dejó es la calamidad de Has. Pero hubiera sido que fue la servicio para nosotros es muy desconocido. En un por aquel entonces joven tablón de texto japonés llamado Nichan, el precursor del Nichan se supone que era el precursor básicamente de 4chan, era como lo más básico. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Lo que pasa en esta historia es lo siguiente. Se supone que había una persona que literalmente era un troll, así molesto, pero molesto a morir, que literalmente molestaba a todo el usuario bueno, le voy a decir comida 4chan, para que sea una costumbre, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, él tenía el nombre como Yagan, así, Yagan, y el chiste de él era básicamente molestar en todas las personas que están ahí, que estaban tranquilas, molestarlo, criticarlo, insultarlo, pero él se descuidó, porque en un momento ellos ven una foto y pillan su cara, y ahí es donde nuestra historia empieza. Voy a poner acá. Y se había hecho ya un nombre infame dentro de la comunidad de Nichan, pero fue en 2013 cuando Taichi vería por primera vez las repercusiones de sus actos. Taichi en repetidas ocasiones se solía burlar de gente sin educación universitaria, y siendo así, un día este publicó una carta de aceptación a una prestigiosa universidad japonesa, cubierto, obviamente, para que no se viera su nombre ni su información, pero a la gente de Nichan le dio igual, y a las horas encontraron la lista de la clase de admisión de ese año, y en nada terminaron identificando a Taichi Yagami como Ryuta Hasegawa, de 17 años. Taichi estaba jodidísimo. Años de estar rompiendo las bolas en Nichan estaban a punto de explotarle en la cara, pero en vez de... Y ojo, consiguieron el número de todo, o sea, de su familia, de sus padres, de todo. O sea, doxeo en Japón es bélico con ganas, compadre. hacer lo que cualquier otra persona en esa situación, que sería disculparse o cuanto menos Y ese es el abogado que justo venimos a hablar con él. Desaparecer después de ver la cagada que se había mandado. Taichi amenazó con que iba a demandar a todos quienes estuvieran involucrados en la filtración de su información. Y no estaba jodiendo. Taichi acudió al bufete de abogados Koshin Law Firm y contrató al verdadero gran protagonista de esta historia, el abogado Takahiro Karazawa. ¿Qué es lo que acaba de decir? Takahiro Karazawa supone que era un abogado de crímenes cibernéticos, pero esta persona no sabía nada, pero nada de crímenes cibernéticos, así, nada, literalmente. Él, me acuerdo que demandó a los creadores de la red y dijo, güey, yo quiero los datos de estas personas que están haciendo esto con mi caso y demás. Ojo que en términos legales tú tienes que dárselos, y son personas que están amenazando de vida, están haciendo... Tú tienes que dárselos. Todas las compañías están obligadas a colaborar con la policía y obviamente con los servicios legales si es una información personal. O sea, si Google te dice literalmente que hay un weón que es terrorista, Google va a dar la información de todo, dirección, datos, toda la información. Y pasa con todas las compañías, ya, salvo con algunas que están con cierta encriptación, pero de ahí para adelante todas trabajan así. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, y esta es parte de la historia que les vengo a contar, Karazawa, la gente cuando vio lo que hizo Karazawa, primero se enojaron mucho, pero segundo,
él preguntó así cómo hacer una nota del foro y ahí dijeron, este güey no sabe nada, literalmente nada de esto, de cómo se maneja internet. Entonces la gente empezó a burlarse y burlarse mucho. Directamente ridículo que el que se decía experto en ciberseguridad no supiera ni cómo hacer un post y que encima esperase que de buena fe los usuarios de Nichan le dieran esta información. La gente comenzó a burlarse y bulear directamente a Karazawa, en principio no pasando más allá de lo normal. Karazawa usaba esta caricatura de sí mismo para identificarse en internet y la gente comenzó a hacer fotomontajes y edits ofensivos con esta foto. Se burlaban de que si estaba gordo, que si no tenía ni idea de internet, lo esperable. Pero esto no le sentó para nada bien a Karazawa, quien en vez de tratar de ir tras quienes hacían posts sobre Taichi, que era para lo que originalmente lo habían contratado, básicamente fue a demandar personas que fue tras quienes hacían los posts. Ojito que lo doxearon bien. O sea, sabían el número de sus papás, el lugar donde vivía, el lugar donde él vivía, su bufete, un montón de información en poco tiempo. O sea, de verdad, posts sobre él, lo que hizo que la comunidad lo tachara de inescrupuloso. En serio, memes y los montajes más llegaban y realmente nadie se lo tomaba para nada en serio. De hecho hicieron un MMD, que básicamente existe el programa Miku Miku Dance, que básicamente es un programa en el cual tú puedes crear Vocaloid, hacer interpretaciones, bailes, y tú hicieron un modelo 3D literalmente de Karazawa solo para molestarlo. De hecho es lo que mientras Karazawa más trataba de amenazar legalmente a quienes lo fastidiaban, los memes y los montajes más llegaban, incluso llegando a realizar un modelo 3D de su imagen de perfil para el programa Miku Miku Dance o MMD, el cual se utilizó ya sea para ponerlo en situaciones ridículas y humillantes, hasta volverlo directamente un acosador sexual de monas chinas, pintándolo exclusivamente para hablar sobre lo peor. La comunidad de Nichan le quiso pagar a Karazawa con la misma moneda. Sí, quisieron pagar con la misma moneda. Entonces, ¿qué hicieron? Para que esta web se volviera aún más brutal, copiaron los hábitos de cómo él escribe, los hábitos de escritura realmente lo que son como cierta como cómo escriben la S, la X, etc. Hicieron cartas denunciando y diciendo que iban a poner bombas en Japón. Muchas bombas en Japón, literalmente todos los días era una demanda por bombas en Japón. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Y de hecho era bélico porque también empezaron los ataques de bombas reales, o sea, ocupando Karazawa y más encima los virus de computadora que mostraban a Karazawa como si él estuviera pidiendo dinero. Que él les intentó dar, el doxeo. Con los datos de la grabación de Karazawa que había sido muy recientemente, lograron dar con la dirección de su oficina, el nombre. Al cabo de un tiempo, Karazawa tuvo que cambiar mucho de no poco las amenazas directas amenazas de Karazawa. Amenazas de ataques y vandalismo a la infraestructura de ciudades. De igual manera se comenzaron a propagar viruses con la imagen de Karazawa que bloqueaban el equipo de quienes lo instalaban y arrojaban un mensaje supuestamente de parte de él que pedía 30.000 yenes a cambio de desencriptar la información, y por supuesto que se volvió uno de los ransomware más extendidos de todo Japón por aquellos años. Pero eso era apenas una probada de todo lo malo que terminó sucediendo en consecuencia de esto. Y para explicar bien lo que acontecería a partir de este punto, te tengo que hablar sobre un grupo de yoga que se convirtió en una secta terrorista que realizó múltiples ataques químicos y causaron la muerte de decenas de personas en Japón durante los años 90. Lo que pasa es que esta secta tenía a su líder espiritual y la gente le pareció tan divertido que tomó a este tipo espiritual más las creencias del abogado, que él creía en el cochinismo, que supone que era como habla de la paz y lo que sea, mezcló ambas cosas y crearon este culto Karazawa más bélico terrorista. Entonces llegó a un nivel que ya era insostenible. Era un nivel insostenible, bueno, de verdad, triste. Matsumoto, mejor conocido como el gurú Shoko Asahara, fue el fundador del grupo Aum Shinrikyo, un culto religioso disfrazado como un club de yoga en el cual Asahara se declaraba a sí mismo como una reencarnación del propio Buda y le inculcaba a sus seguidores sus profecías del final de los tiempos, y orquestó un ataque con agentes Sarin al metro subterráneo de Tokio en el cual 13 personas murieron. Y te preguntarás, ¿qué carajos tiene que ver esto con Karazawa y Nichan? El bufete de abogados fundado por Karazawa llevaba por nombre Koshin Law Firm, basado en la fe Koshin Shinto,
misma rama religiosa a la que el gurú aseguraba pertenecer. Y como los ataques y las amenazas en nombre de Karazawa paulatinamente estaban aumentando en intensidad y gravedad, la comunidad de Nichan comenzó a crear esta semejanza entre el gurú Asahara y el abogado Karazawa. Todos quienes se habían casi que obsesionado con el caso de Karazawa se nombraron a sí mismos en una cuasi religión cultista conocida como el Koshinismo, y ellos se renombraron como los Koshinitas. Los Koshinitas se dividieron de manera extraoficial en distintos grupos, todos con diferentes intereses. Los misioneros eran quienes Esto es llevado literalmente a un nivel de terrorismo grande. Y Japón la pasó mal. Porque toda esta gente que estaba haciendo crímenes y weá, solo porque odiaban a este abogado, hicieron mucho mal. De manera no necesariamente irónica extendían las creencias del Koshinismo y la adoración hacia la figura de Karazawa, realizando actos de vandalismo cibernético menores como cambiar información en las páginas de la Wikipedia. Los investigadores, que eran quienes se dedicaban básicamente a continuar acosando a Karazawa, averiguando sus horarios diarios e incluso utilizando drones para monitorear los alrededores de la oficina de Karazawa. Los artistas, quienes eran los que se encargaban de todas y cada una de las piezas gráficas y audiovisuales del shitposteo de Karazawa. Los edits, los videos de MMD, las camisetas, los pósters, los afiches, todo lo que se pudiera transmitir en una pantalla o imprimir en algún medio, era de lo que ellos se encargaban. Y luego estaba el verdadero problema, lo que ya iba a un nivel bastante más allá en esta historieta, los llamados Waruimo Koshinjin. Literalmente, los malos Koshinitas. Los Koshinitas extremistas que realizaban las amenazas de bombardeos y ataques terroristas en nombre de Karazawa y el Koshinismo. Robaban, vandalizaban y realizaban amenazas de muerte y hackeos en masa, todo para extender la creencia del Koshinismo, como incluso llegar a profanar la tumba del hermano fallecido de Karazawa. Entre las acciones de estos que más resonaron en el país fue el hackeo masivo de páginas de Google Maps para cambiar el nombre de lugares importantes de Japón, como el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, el cual fue cambiado al Campo de Pruebas de Armamento Nuclear del Koshinkyo, o los cuarteles generales de la Policía Metropolitana de Tokio, el cual pasó a ser el Aum Shinrikyo Saitian, que era el nombre que este grupo le puso al lugar en donde guardaban el agente químico que utilizaron para los ataques. En febrero de 2016, 17 instituciones del gobierno japonés, incluida la Embajada de los Estados Unidos en Tokio, recibieron amenazas de bomba firmada por Takahiro Karazawa, y un chico de 22 años fue arrestado por estas amenazas. Este declaró que él veía al abogado Karazawa como si fuera un juguete, y que para él jugar con ese juguete era divertido. Esta persona llevaba meses respaldándose del nombre de Karazawa para realizar amenazas terroristas en contra del gobierno japonés, y él era solo uno de los miles de Warui Koshijin que se sumaban a estas amenazas todos los días. Para 2017 los Koshinistas eran vistos por... En Japón existe algo que es literalmente el anonimato completo, o sea, en Japón se intenta, se obliga y se requiere que todo esto sea literalmente anonimato, porque este caso dejó tan trastocado a Japón que ellos mismos temen mucho de que cualquier persona sepa cualquier cosa de su vida íntima y que básicamente le pase lo que pasó a Karazawa. Cualquier persona podría ser el próximo Karazawa, solo porque molestaron a una comunidad en internet. Por medios japoneses como uno de los grupos de cibercriminales más peligrosos. No hay tantas redes sociales. Lo que tú más vas a ver es el Facebook. Facebook en Japón. Pero en otras no. Twitter quizás, peligrosos de Japón. Incluso a día de hoy se sabe a ciencia cierta que el Koshinismo, incluso sus vertientes más extremistas, siguen latentes en una buena parte de la gente joven hoy en día que conoce la cultura del Koshinismo y hacen uso de sus memes. Este incidente arruinó la vida de incontables personas, no solamente del abogado Karazawa, sino de cientos de personas relacionadas con él, sus clientes y sus familias, su propia familia, amigos, compañeros de la universidad. Taichi Yagami, la persona con la que empezó todo este pitoste, a día de hoy, 13 años después de su primer contacto con Nichan, no se ha logrado librar del acoso constante de los Koshinitas. Y sobra decir que esta calamidad, que ha mantenido un país entero de los nervios durante casi 15 años,
ha dejado un trauma irreparable en la población, en donde exponerte de manera pública en internet y poner cualquier tipo de dato personal al alcance te puede convertir en el siguiente Karazawa. Por este motivo es que en Japón plataformas como Facebook apenas si se usan y la gente se decanta más por otras como Twitter o Line, en donde la norma es no usar tu nombre real y en donde nadie espera que publicas fotos o información de tu persona. Pues ahora existe como una suerte de regla no escrita en donde todos son anónimos en internet y nadie espera que alguien haga las cosas de otra manera, en donde si tú sabes la identidad de alguien por internet es solo porque ya le conoces en persona. De este lado del mundo, la mayoría de nosotros ve la privacidad por internet como un privilegio del cual muchos nos desprendimos desde hace tiempo y tenemos asumido que en todo momento nos está monitoreando y traficando con nuestra información. Tanto es así que las personas con un mínimo de alcance mediático no tenemos mayor reparo en compartir información como nuestros nombres reales o el lugar de donde venimos. Dentro de lo que a nosotros nos ha tocado presenciar, los casos de doxeo y acoso cibernético, si bien sí han llegado a arruinar profundamente la vida de muchas personas, suelen ser, en el peor de los casos, una situación que meses después va a haber cesado y que a los años ni tú ni tus victimarios seguirán siendo afectados por las consecuencias directas de ese incidente. En Japón, la cosa es diferente, pues estas personas que se van a encargar de sacar y exponer tu información y por ende a ti, no se van a cansar. Van a pasar años en el que, en el mejor de los casos, va a haber alguien hostigándote constantemente en tu vida cotidiana y en el peor de los casos, pues vas a ser Takahiro Karazawa, la víctima perpetua de Japón. No sé, es muy probable.